Marianela, por la presentación. Gracias a todos los organizadores por la organización a distancia de este evento, que nunca es fácil. Bueno, para mí es una gran alegría pues, participar en esta escuela de verano. Es una verdadera pena que no hayas podido ser presencial, porque si no, ahorita estaríamos todos disfrutando de esto en el calorcito de Guayaquil. Pero bueno, lo importante es tratar de divertirse, aunque sea a distancia, haciendo un poco de matemáticas. Y en la charla de hoy, pues voy a hablar un poco de algunos resultados que son muy generales de existencia de DPS. ¿Y por qué escogí este tema? Porque como están en una escuela de verano, pues es importante indicar, recalcar algunas cositas que es necesario verificar antes de lanzarse al estudio de las ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, el plan de mi charla va a ser el siguiente. Voy a hacer una pequeña introducción, luego voy a hablar sobre el teorema de Cauchy-Lipschitz, que es algo clásico, el teorema de punto fijo de Banach-Picard y el teorema de punto fijo de Scheffer. Desde ya indico que estos tres puntos aquí, estos tres teoremas son algo relativamente clásico y existen muchísimos otros teoremas de existencia para las ecuaciones en derivadas parciales. Sí, o sea, esto no es una charla que pretende ser exhaustiva, porque si no, no acabaría nunca. Entonces, son más o menos los únicos teoremas que tendré el tiempo de hablar en esta pequeña charla. Entonces, pues, continuemos, pasemos directamente con la introducción y vamos con algunas cosas interesantes. Lo que es muy divertido en esto de las ecuaciones en derivadas parciales es que la noción de resolución de una ecuación en derivadas parciales ha ido evolucionando con el tiempo, ¿sí? Entonces, desde que se inventó el cálculo diferencial, Newton y Leibniz, estamos hablando de 1600, casi 1700, eh, la noción de solución era una fórmula explícita, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una ecuación en derivada parcial, entonces derivan por un lado, derivan por otro, y debe ser igual a otra cosa. Y si usted está en capacidad de coger una función f de x o de t o de lo que quieran, la derivan tantas veces por aquí, verifican tantas propiedades por aquí y al final les da lo mismo, ustedes están en capacidad de decir que han obtenido una solución del problema, ¿sí? Entonces, solución igual fórmula explícita. Entonces estamos bien. Solo que muy rápidamente la gente se dio cuenta que no existen fórmulas explícitas. Es imposible obtener una fórmula explícita. Entonces no es posible resolver las ecuaciones bajo este sentido de encontrar una función precisa que verifique ambos lados de la identidad. Por medio de fórmulas sencillas, ¿no? O sea, por medio de una combinación de senos, cosenos, polinomios o lo que quieran, ¿sí? Entonces, al no haber al presentarse este problema de fórmulas explícitas, surge bastante rápidamente la necesidad de exhibir teoremas de existencia, ¿sí? Quizás uno de los primeros en hacer esto de manera sistemática era Cauchy, que da uno de los primeros teoremas de existencia, y solo una vez que se tienen estos teoremas de existencia se puede pasar a trabajar con las propiedades de las soluciones. Entonces, asimismo, la noción ha evolucionado en el tiempo, pero también el tipo de soluciones han cambiado. Entonces, básicamente hay dos grandes familias de soluciones, de tipos de soluciones: las soluciones clásicas, cuando lo que se considera son las matemáticas del siglo XVIII-XIX, es decir, las funciones son continuas y sus derivadas también lo son, ¿sí? Entonces, estamos en capacidad de derivar, tal como se enseña en los primeros años de universidad, las funciones, es decir, estamos funciones de clase C0, CK y así sucesivamente, ¿sí? Esa es la primera forma de soluciones que se encuentran. Pero por suerte las matemáticas han evolucionado bastante y a partir del siglo XX, esto es esencialmente matemática del siglo XX, podemos hablar también de soluciones débiles. Entonces aquí las operaciones son consideradas en el sentido de las distribuciones y hay varios espacios de distribuciones, pero los dos más usuales son S' y D'. S', que es el dual de la clase de Schwarz, son las distribuciones temperadas, y S' es muy útil porque es el espacio más grande en donde se puede hacer la transforma de Fourier. D' es más grande todavía, pero sin tener transforma de Fourier es mejor tener un poquito de cuidado con estos dos espacios. Evidentemente, entre estos dos grandes conjuntos de soluciones existe un universo, ¿sí? O sea, hay un mundo entero de soluciones clásicas que son muy exigentes y soluciones débiles que son muy generales. Y lo usual en análisis y en
ecuaciones de derivadas parciales es trabajar con un espacio funcional que viva entre S y S'. ¿Sí? O sea, es lo típico que se utiliza ahora. ¿Sí? Entonces, hay varios tipos de noción de solución y hay varios tipos de soluciones. Entonces, todo esto para tratar de estudiar las ecuaciones en derivadas parciales. Ahora, como decía hace un rato, y voy a insistir mucho en esto, casi cada ecuación en derivada parcial tiene su propio método de resolución y estudio. O sea, es casi imposible presentar un método general que se aplica a todas ellas, ¿sí? O sea, hay ecuaciones que tienen muchas características especiales, hay muchas variantes, entonces, si uno quiere hacer un estudio fino de la ecuación, tiene que comprender bien la estructura que hay detrás de la ecuación, ¿sí? Entonces, eso no va a ser posible. Y pues en esta charla solo vamos a ver unas pocas teoremas de existencia que están aplicados a estas ecuaciones. Evidentemente, por ejemplo, recuerden que en ecuaciones en derivadas ordinarias hay diferentes recetas que se aplican para obtener soluciones. Entonces puede ser las ecuaciones de primer grado, de segundo grado, lineales, homogéneas, no homogéneas, son recetas que se aplican para obtener soluciones. Pero muy fácilmente llega a problemas complicados en donde ya no hay recetas y lo único que queda pues es tratar de demostrar teoremas de existencia. Entonces, empecemos ahora sí con el primer punto de esta pequeña charla, que es el teorema de Cauchy-Lipschitz, que por lo general se enseña en la universidad. ¿Sí? Es algo, o sea, es más, todos los teoremas de aquí se enseñan en la universidad, más bien es su utilización que es interesante. Entonces, el teorema de Cauchy-Lipschitz tiene que ver con E2 y trata de resolver algunos problemas. El primero es el siguiente. Si tenemos una ecuación diferencial ordinaria, pues vamos, esta que es muy sencilla, phi prima de t igual a 1, la solución más fácil es phi de t es igual a t más c. ¿Sí? Entonces, si procedemos como Newton, pues derivamos t más c, esta cosa de aquí, y lo que se obtiene pues es simplemente 1, porque c aquí es una constante cualquiera. Pero eso significa que puede haber una infinidad de soluciones y necesitamos cierto determinismo en esto. Entonces, si se fija un valor inicial o algo que evite esa infinidad de soluciones, se obtiene un problema de valor inicial, también llamado problema de Cauchy. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la ecuación de derivadas parciales y un punto inicial o un punto que quita la ambigüedad. Entonces, una vez que se tiene eso, pues la única solución que se obtiene es phi de t es igual a t más 2, no hay otra, y el problema está bien planteado, ¿sí? O sea, no hay por dónde escaparse. Entonces, esto es interesante ver porque no basta escribir un problema como para obtener algo que esté bien planteado, ¿sí? Esto es bastante importante. Bueno, ahora vamos a ver otro problema que surge directamente con el estudio de algunas EDPs. Una vez más, consideremos phi prima de t, va a ser igual aquí, esta vez, a una función de phi de t, ¿sí? Y esta función va a ser fácil, va a ser la cuadrática, ¿sí? O sea, va a ser phi de t al cuadrado. Entonces, una ecuación que es igual, o sea, la derivada debe ser igual a su función al cuadrado. Y para fijar las cosas, vamos a coger que en phi de 1 valga menos 1. Entonces, aquí se tiene una única solución, phi de t igual menos t menos 1. Si reemplazan esto, se verifica y verifica todas las condiciones que están aquí. Pero hay un problema. El problema es que phi no está definido en todo el intervalo, ¿sí? O sea, no todos los valores de t se tiene sentido esta cosa de aquí, ¿sí? En particular, en t igual a 0, 1 sobre t no está definido, ¿sí? Entonces, aquí aparece el problema del dominio de definición, ¿sí? Entonces, aquí surge la necesidad de un poco catalogar las soluciones y existen resultados de existencia que pueden ser de naturaleza local y se puede obtener resultados globales. Es necesario ser un poquito más preciso y trabajar un poquito más. Entonces, aquí vemos una vez más el problema del dominio de resolución de las ecuaciones en derivadas parciales. Sí, esto es algo que va a intervenir también muy rápidamente. Entonces, voy a fijar un poco de notaciones, seguramente muy conocidas por ustedes. En este caso voy a coger a phi, una función, que es la función que deriva, está derivada, y del otro lado voy a coger f, que es una función que va a comer dos cosas, el parámetro t y phi de t. Aquí, para no complicarme la vida, cojo omega, un subconjunto de Rn a borde regular. Mejor simplificarse la vida. Supongo que phi es de clase C1, es decir, que existe esta derivada en un sentido clásico. Y que f es continua. ¿Sí? Entonces, aquí todas las cosas son bonitas. Más para simplificar las cosas. Y ya veremos algunas aplicaciones de todo esto. Entonces, aquí una primera definición.
que es muy importante que los alumnos vayan asimilando y lo vayan interiorizando, es que una solución de este problema es una pareja. No es solo una función, es una pareja J-phi, donde J es un intervalo, ¿sí? Y phi es una función, ¿sí? Entonces, que es de clase al menos C1 y que verifica esta ecuación en todo punto del interior de J, ¿sí? Y esto es muy, muy importante porque en muchísimas ecuaciones a veces la gente se olvida que hay esta cuestión de tiempo, de existencia detrás, ¿sí? Y hay que tener un poco de cuidado con eso. Entonces, esa es la noción de solución, una pareja. El problema de Cauchy asociado es encontrar pues, un intervalo J y una función phi para que se tenga un dato inicial bien definido y que se tenga este problema de Cauchy y que funcionen las cosas correctamente. Y pues una vez que se tiene eso, aparecen otras nociones. Diremos que J phi va a ser global si este intervalo J corresponde con todo el intervalo I inicial. Diremos que existen una J2 phi 2 que es una solución que prolonga la solución J1 phi 1 si evidentemente el intervalo J2 es más grande que J1 y se tiene la identidad dentro del pequeño intervalo J1. Y también diremos que J phi es maximal si no existe ningún tipo de prolongación. Estas definiciones que son bastante elementales y que se les introduce en un primer estudio de las dedos, en realidad es algo que va mucho más allá de las dedos y que pues ataca todos los problemas de las ecuaciones de derivadas parciales. ¿Sí? O sea, hay muchísimos problemas de la investigación actual en donde no se sabe si las soluciones son globales, no se sabe si las soluciones son maximales, y a duras penas se puede encontrar una solución y no se sabe si hay unicidad, no se sabe algunas cosas. Ya tendremos la oportunidad de hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, con todo esto, pues vamos a ver el teorema de Cauchy-Lipschitz, que es algo totalmente elemental. O sea, cogemos alfa y beta, dos parámetros positivos, y T0 y X0, un elemento, T0 va a ser el tiempo, está en una variable R, y Rn el espacio. Y con estos parámetros podemos conseguir una bola parabólica, o sea, en tiempo y espacio, eh, de diámetro alfa en tiempo y beta en espacio. Y una vez que se tiene eso, vamos a suponer que la función f aquí va a verificar dos hipótesis. La primera es que f es acotada, entonces f de valor absoluto de f de tx es acotada por una constante m. Y algo interesante es que la función es Lipschitz en su segunda variable, ¿sí? O sea, f de tx menos f de ty es menor o igual a c x menos y, ¿sí? Y aquí, en esta condición que está en rojo, es interesante ver que la variable temporal desapareció. ¿Sí? O sea, aquí estamos simplificando un poco las cosas. Podríamos eventualmente poner que depende del tiempo, pero aquí simplificamos y desapareció la variable de tiempo. ¿Sí? Y esto es válido en todo punto que pertenece a esta bola parabólica anterior. Entonces, con estas hipótesis, la ecuación diferencial dt phi igual a f de t phi t admite una única solución. El teorema nos está dando la unicidad j phi que verifica que j es un intervalo de tiempo, ¿sí? Y aquí nos está dando también el tamaño del intervalo de tiempo donde se tiene la única solución que depende de los parámetros alfa, beta, m. ¿Sí? Alfa, beta son el tamaño de la bola y m es la cota superior de la función. Se resuelve el problema de Cauchy asociado al dato inicial y también se tiene que el punto S, phi de S no se escapa de la bola parabólica que se había considerado antes. ¿Sí? Entonces, este teorema es muy interesante porque es uno de los primeros en la historia que da existencia de soluciones. Algunas observaciones, si la función es acotada lipschitziana en la segunda variable, entonces lo que se obtiene es la existencia y la unicidad. ¿Sí? Esto es importante. Pero se obtiene este tipo de resultados únicamente en una pequeña bola. Se trata de un resultado local, no es un resultado global, simplemente dice, dentro de una pequeña bola tengo la existencia y la unicidad. El tiempo de existencia depende del tamaño de la densidad Q que se considera, de la constante M, no depende de la constante Lipschitz, eso no es tan grave, pero hay la noción de que el tiempo de existencia no necesariamente es infinito. También nos dice que existe una única solución, pero no da ningún método práctico para encontrarla.
¿sí? O sea, dice existe, es única y ustedes sabrán cuál es, ¿sí? O sea, hay un algoritmo, en realidad vamos a ver que es una sucesión que se aproxima a la solución, pero no dice nada sobre la solución, ¿sí? O sea, es un objeto límite, eso ya es bastante, pero no dice exactamente cuál es. Y en realidad en las dedos, pues como decía hace un rato, hay muchas recetas para obtener la existencia y lo primero que hay que hacer es primero verificar que se puede aplicar el teorema, que existe una solución y luego pues se puede ver si hay algunas de las recetas o técnicas diferentes que existen para poder resolver la dedo en cuestión. ¿Sí? Entonces, este teorema es muy fácil de demostrar y por eso es interesante verlo. Entonces, y algo aquí que es importante son estas dos fórmulas azules. Si dt phi es igual a f de t phi, entonces, por el primer teorema fundamental del cálculo, phi de t va a ser igual a x0 más la integral entre t0 y t, f de s phi de s de s. ¿Sí? Y la equivalencia de estas dos cosas es fundamental porque permite considerar una fórmula diferencial del problema y una fórmula integral del problema. ¿Sí? Y esto es muy, muy, muy interesante y se basa en el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces aquí simplemente deriven, esta cosa desaparece y aquí derivan y si todo va bien, pues van a ver que las cosas funcionan bien. Eso. Ahora, pasemos a la demostración. Lo que vamos a hacer, vamos a construir una sucesión recursiva que va a tender hacia el objeto que queremos, que es la solución de lo que queremos. Entonces, bueno, fijo t de esta manera, defino phi k de manera recursiva, phi 0 siendo el dato inicial, x0, y phi k, utilizo la fórmula integral para inyectar phi k va a ser igual a x0 más la integral de t0 a t, f de s phi k menos 1 de s. Con algunos parámetros y con tiempo pequeño. Entonces, una vez que se tiene esto, pues cada función phi k está bien definida, ¿sí? O sea, está correctamente definida, o sea, la integral es finita, la integral existe y todo está bien definido. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta sucesión va a ser convergente y para eso vamos a mostrar que si tiene una relación de recurrencia, entonces pues vamos a hacer el límite cuando k tiende a ser más infinito. Y aquí, pues, para ver que la cosa converge, hacemos phi k menos phi k menos 1 y vamos a demostrar que se tiene esta fórmula de recurrencia para todo k positivo. Entonces, se procede por inducción, esto es algo clásico, phi k es igual a este término en paréntesis, phi k menos 1 es igual al otro término entre paréntesis, se juntan las cosas, se pone aquí el valor absoluto de estas dos cosas y aquí se utiliza el hecho que f es lipschitziana, la segunda variable, y el tiempo desaparece para de repente pasar de esta fórmula de aquí a esta fórmula de aquí y aquí se puede ver claramente la fórmula de recurrencia. Es decir, en la etapa k, phi k menos 1 va a depender de la etapa k menos 1, k menos 2. Entonces, eso se inyecta en el proceso, se va inyectando, se va inyectando, se va inyectando. Entonces, K-1 menos K-2 dependería de, si se repite, de K-2, K-3 y así sucesivamente. Entonces, por inducción, si hacen las cosas correctamente, se tiene todo este tipo de cosas al final. Entonces, una vez que se tiene todo esto, pues como estamos en funciones continuas, se tiene la convergencia uniforme en este pequeño intervalo, y cuando se cada sea más infinito, la función límite va a ser continua por convergencia uniforme. Y como f es lipschitziana, también se tiene la continuidad de la función adentro de f. ¿Sí? O sea, este límite también es importante. ¿Sí? O sea, no solo la función f phi de k tiende a phi, sino además la función f s de phi de k tiende hacia fs de phi de s. ¿Sí? Eso es únicamente porque f es lipschitziana. Entonces, al pasar al límite dentro de estos dos miembros, aquí, este miembro de aquí y el otro miembro, lo que se obtiene pues es una solución del problema en su representación integral que, por el primer teorema del cálculo, es equivalente al problema de t phi, f de t, phi de t. Y con esto se obtiene una única solución. ¿Sí? Y estamos contentos y esto es algo bastante, bastante clásico. Ahora, algunas otras observaciones con respecto a esto. El teorema de Cauchy-Lipschitz nos da la existencia y la unicidad de las dedos bajo la hipótesis que f es lipschitziana, que es una hipótesis bastante fuerte. Y evidentemente, pues los matemáticos no se quedaron ahí y se puede relajar esta hipótesis. Puede suponer que f es solamente continuo, y eso se llama el teorema de Arcelà-Peano. Y aquí es un fenómeno interesante, es que al relajar las hipótesis se pierde un poco de información y aquí la información que se pierde es la unicidad.
¿sí? Entonces vamos a dar un ejemplo. Consideremos dt phi igual a 5 tercios de t a la 2 tercios. Y la función phi que está aquí, que es 2 tercios, o sea, que es una función polinomial, 2 tercios, es una función continua. ¿Sí? O sea, eso, dibujan eso, es algo que, como la raíz cuadrada de 2, un poco diferente, pero es algo continuo, pero no es lipschitziano. ¿Sí? Entonces, al ser continuo, el teorema de Arcelà-Peano nos va a dar la existencia, pero no ser lipschitziano no necesariamente se tiene unicidad. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo de esta situación. Si ustedes cogen phi de t igual a 0, es una solución sobre el intervalo j igual a r más, ¿sí? O sea, verifica phi de 0 igual a 0 y verifica que todo el mundo es igual a 0, ¿sí? O sea, la función phi de 0 verifica esto de las mil maravillas. Pero si cogen phi tilde de t igual a t a las 5 tercios, también va a ser una solución sobre el mismo intervalo. O sea, phi de 0 va a ser igual a 0 y si derivan en 5 tercios, pues obtienen 5 tercios t a la 2 tercios, ¿sí? O sea, está hecho para eso. Entonces aquí tienen dos soluciones de un mismo problema y aquí se ve claramente que la función que aparece no es Lipschitz, tenemos la existencia, pero no hay unicidad, ¿sí? Entonces ya desde aquí aparecen algunos problemitas eso pues repercute en algunas EDPs más sofisticadas después, ¿sí? Entonces estos resultados son clásicos solo un pequeño repaso de estas situaciones que pueden aparecer en las EDOs. Bien, ahora pasemos a la segunda parte de estos teoremas de existencia, que es el teorema de punto fijo de Banach-Picard, que es un teorema bastante bonito y que se utiliza muchísimo. Digamos que es, en mi caso, uno de los primeros reflejos que tengo cuando tengo que estudiar una EDP. Entonces, es un resultado totalmente fundamental que aparece en muchísimas áreas de las EDPs y que de entrada empieza con el espacio de Banach, ¿sí? Entonces ya es un lenguaje del siglo XX, ¿sí? O sea, cojan E, un espacio de Banach. Hay muchas versiones, pero aquí voy a dar la versión bilineal de este teorema. Y aquí B va a ser una aplicación que va de E cruz E en E, que va a ser una aplicación bilineal acotada, que significa que en cada una de sus componentes E y F es lineal. Es decir, si congelamos una variable, con respecto a la otra es lineal y recíprocamente es lineal. Para que sea acotada, lo único que hay que verificar es que se tiene esta desigualdad en donde CB es la constante, lo que se llama la constante de continuidad de la aplicación B. Y si E sub 0 es un dato inicial que vive en una bola de radio delta, y si delta está relacionado con constante de continuidad de esta manera, o sea, delta debe ser menor estrictamente que 1 sobre 4CB, entonces la ecuación E es igual a E sub 0 menos BEE admite una única solución en E. ¿Sí? Y como decía, este teorema de punto fijo es extremadamente popular en las EDPs y se lo aplica, al menos en Viera, en casi todas las alzas. Es decir, en ecuaciones de mecánicas de fluidos, en la ecuación de Navier-Stokes, la ecuación de casi geostrófica de superficie, en la ecuación de la magneto-hidrodinámica, en muchas ecuaciones de evolución, en ecuaciones de bio-EDPs, que es un tema que está a la moda ahorita, o sea, todas las ecuaciones de derivadas parciales que provienen de fenómenos biológicos, es bastante natural utilizar este resultado de Banach-Picard para obtener la existencia de soluciones. Y lo que es interesante de este teorema es que nos da una única solución, ¿sí? O sea, unicidad, existencia y unicidad. Ahora la demostración es extremadamente sencilla, por eso vale la pena ponerla, y se procede también de manera iterativa. Se define en más 1 igual a E0, perdón, menos BEN. ¿Sí? O sea, es algo que va a ser recursivamente. Se puede mostrar muy fácilmente que En más 1 se mantiene en la bola de radio 2 delta, esta vez ha crecido un poquito, pero no es nada de otro mundo, o sea, cogen aplican la desigualdad triangular y van a tener E sub 0 aquí la forma bilineal, pero como es bilineal sale la constante de continuidad con esto al cuadrado, se tiene que esta cosa es menor que delta y esta cosa se factoriza, sería delta al cuadrado, o sea, iterativamente, y aparece esta cantidad de aquí, con los deltas se factoriza y lo que se tiene es que, por hipótesis, 4CB delta es estrictamente menor que delta y se tiene que, esta sucesión que estamos construyendo no se escapa de este espacio de Banach, ¿sí? Y eso es importante. Ahora vamos a ver la convergencia de esta cosa. Entonces, si queremos estudiar la convergencia de un espacio de Banach, pues vamos a estudiar la diferencia de estas dos cosas en la norma del espacio de Banach.
y es lo que estamos haciendo. Y aquí pues utilizamos la definición de estos objetos, se simplifican los de subceros, se utiliza la parte bilineal de las aplicaciones para organizar un poquito las cosas, y por la desigualdad triangular se obtiene esto. Una vez que se tiene esto, se aplica la hipótesis de continuidad, y el hecho que cada n menos 1, n más 1, lo que quieran, no se escapa de elaborar los delta. Entonces se hacen las mayoraciones y van apareciendo las constantes de continuidad, se arreglan las cosas y iterativamente a cada etapa va a aparecer 4cb a la potencia n, ¿sí? Entonces, y a la final aparece pues el dato inicial y la primera iteración. Entonces aquí ven que si hace n, si hace n tendrá a ser más infinito, como 4cb es estrictamente más pequeño que 1, esto converge y la sucesión debe converger en el sentido de esta norma del espacio de Banach. Y como está en un espacio de Banach, que es completo, se tiene la unicidad del límite, ¿sí? Entonces, es por eso que es útil trabajar con espacios de Banach aquí. Entonces, este resultado muy facilito, es muy general. La misma demostración funciona para la ecuación E igual E sub 0 más B E, ¿sí? Como decía, se tiene por construcción la existencia y la unicidad de soluciones, y como antes no da ningún criterio para cometer soluciones y no toma estructura las ecuaciones. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de esto. Hay las ecuaciones de Navier-Stokes, que son estas, que como ustedes saben son una de las ecuaciones del milenio. Entonces, un problema del milenio. ¿Qué significa esto? El problema del milenio es que son unas ecuaciones que son muy difíciles y que la comunidad matemática consideran que es uno de los 7 problemas más difíciles de resolver. Y justamente hay problemas de unicidad aquí. O sea, el verdadero problema es un problema de unicidad. Sabemos construir soluciones, pero estamos en la incapacidad de decir si son únicas o no. Si es un problema de unicidad de estas ecuaciones. Entonces, queremos aplicar el punto fijo, pero ustedes ven que esto está lejos de parecer, estructuralmente, parecerse una ecuación de la forma E igual E0 más menos B E E. Entonces, lo que pasa es que aquí hay dos incógnitas, U y P. Se las puede separar aplicando el predictor de Lorentz. El predictor de Lorentz es un predictor bien bonito que preserva los campos de divergencia nula y anula los gradientes. Está diseñado para matar este término P. Entonces, al aplicarlo a toda la ecuación, pues como estamos en divergencia cero, la divergencia se mantiene, la presión ha desaparecido y se mantiene este P aquí, que tampoco es de la forma E igual a E sub 0 B E E. Pero aquí utilizamos la formulación integral, también llamada fórmula de Duhamel, y se integra. Entonces aquí este H de T es el semigrupo del calor que es una gaussiana, que proviene por la aplicación que aparece aquí. Esta es la fórmula de Duhamel. Y aquí sí ya toma la forma que estábamos buscando, que era E igual a E sub 0 menos B E E, ¿sí? Porque E sub 0 va a ser toda esta parte de aquí, la parte de tomate, y la parte en azul es una parte que es bilineal. Si eso se verifica fácilmente que es bilineal este objeto. Entonces, basta estimar estas dos cantidades, la tomate y la azul, de manera simpática, en un espacio de Banach bonito, para obtener la existencia y la unicidad de soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, prácticamente lo que hace falta es coger la norma de este objeto integral y acotarlo por los datos estos, y de la misma manera obtener que esta forma bilineal es continua, ¿sí? O sea, aquí hay que sacar normas de las variables u, ¿sí? Y esto se lo puede hacer en muchísimas formas, ¿sí? O sea, uno de los primeros ejemplos que se hizo de esto es el infinito H1, L2, H2, que es Fujita Kato. Los H son espacios de Sobolev. Más tarde hay una versión aún más fácil, que es el espacio del infinito LP, con P estrictamente más grande que 1, que es Kato en el 84. En 2001, Koch y Tataru demostraron que se puede hacer en espacio BMO-1, que es un espacio súper grande. Y desde entonces, pues hay muchísimos resultados actuales donde la gente utiliza espacios de Bezoff, espacios de Morrey, espacios con pesos, espacios de Fourier. O sea, hay todo un zoológico increíble de espacios funcionales en los cuales se puede construir este tipo de ecuaciones, ¿sí? Entonces, una vez más, en las ecuaciones de Navier-Stokes estamos en capacidad de construir soluciones únicas en intervalo pequeño, pero el problema es en intervalo, en tiempo grande, ¿sí? Y ahí se pierde la unicidad. Hay otros ejemplos, la ecuación de cuasi-geostrófica de superficie, que es una ecuación que proviene de la meteorología, que es parecida, muy parecida a la ecuación de Navier-Stokes, solo que aquí hay la raíz cuadrada del Laplaciano, y que hay un término de transporte, divergencia de A, teta, donde este vector A
Es un vector que tiene dos componentes, R2, R1, y donde estos R2, R1 son las transformas de Riesz, que son operadores relativamente simpáticos, entonces las cosas van bien, se pueden construir soluciones aquí. La fórmula integral es esta de aquí. Aquí una vez más tienen la parte de dato inicial y la parte no lineal aquí. Y PDT es el núcleo asociado a la raíz cuadrada de Laplaciano, ya no es el núcleo de Taylor, sino el núcleo de Poisson. Y bueno, simplificando un poco, linearizando, es decir, fijando A igual el infinito en infinito, lo cual no se verifica con esta definición, porque las transformas de Riesz no son acotadas en el infinito. Pues estamos simplificando bastante. Se puede aplicar un punto fijo muy facilito en el espacio del infinito de 2. Y eso nos garantiza ya la existencia y la unicidad de soluciones en un intervalo de tiempo pequeño. Entonces, solo son dos ejemplos cortos para mostrar que es muy sencillo hacer estos teoremas de puntos fijos. Ahora, lo que es más interesante es que este resultado se puede extender a ecuaciones mucho más generales que E igual a E sub 0 menos B E, E. Y en realidad se puede complicar un poquito el asunto, entonces si L es una aplicación lineal acotada, es decir, que verifique esta condición de aquí, que la norma en E de L está acotada por una constante en la norma de E en el espacio E, entonces se puede considerar este espacio, esta ecuación que está en rojo aquí, y hay ejemplos concretos de aplicación de estas ecuaciones, por ejemplo, el método de Beirao-da-Veiga, que desarrolló en 1985 para estudiar las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, esto es algo que sirve mucho. Algo que también se puede modificar es considerar aplicaciones trilineales. Entonces, T va a ser algo que depende de tres componentes, que es trilineal y es acotado, o sea, que verifica, come tres veces E y devuelve tres veces E, ¿sí? Entonces, de manera simpática. Y pues se tiene esta ecuación de aquí, rojo, y se puede obtener sus cosas de existencia. Y esto es algo bastante chistoso porque estoy trabajando con unos colegas que hacen bio-EDPs y ellos no conocían este método y no se les había ocurrido que se podía utilizarlo en la formulación trilineal para estudiar algunas bio-EDPs. Entonces, ya estamos trabajando en eso, ya tenemos un teorema listo de existencia en esto, falta completar un poquito el teorema para acabar el artículo y estamos trabajando en este tipo de situaciones con aplicaciones trilineales. Esto es bastante simpático. Bueno, el último teorema que quiero mencionar, porque se me va el tiempo, es el teorema de punto fijo de Heffer, que es muy interesante y que está relacionado con el problema siguiente, especialmente con problemas estacionarios, ¿sí? Entonces, consideramos Navier-Stokes ecuacionario, que es esta ecuación de aquí, en donde no interviene el tiempo. Si es algo que no, estacionario, no depende del tiempo y ya está. El único pequeño problema es que aquí esta ecuación ya no se puede poner de esta forma así, ya no hay manera de transformarla para que sea un problema a partir de un dato inicial, y es necesario utilizar otro tipo de herramientas. Y lo que es interesante de este otro tipo de herramientas es que hay una serie de teoremas de punto fijo diferentes que permiten resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, el primero es el teorema de punto fijo de Brouwer de 1912, que nos dice lo siguiente. Si cogen un conjunto convexo cerrado y acotado de Rn, y T es una aplicación que es continua de C en C, entonces T admite al menos un punto fijo, ¿sí? O sea, es un teorema de existencia, punto fijo, pero no hay unicidad, ¿sí? Entonces aquí tienen una solución de una ecuación que es Tx0 igual a T de x0. Ahora, evidentemente, para un subconjunto de Rn, si ustedes piden que sea cerrado y acotado, pues es compacto. Pero esto deja de ser completamente cierto en dimensión infinita. Si ustedes pueden ser cerrados y acotados en dimensión infinita y no ser compactos. Entonces, Schauder es el que generalizó el teorema de Brouwer. Debió haberlo hecho en los años 30 quizás, 1930, en donde coge un espacio de Banach de dimensión infinita. Esta vez C es convexo, acotado y compacto. T es una aplicación continua, entonces T admite al menos un punto fijo. Ahora, el único pequeño problema es que el ser compacto en dimensión infinita es muy restrictivo, ¿sí? O sea, uno casi nunca se encuentra con un conjunto compacto en dimensión infinita, ¿sí? Eso casi no existe. Casi los únicos conjuntos que verifican eso son los singletones, o sea, es algo hay muy poquitos conjuntos compactos en dimensión infinita. Entonces, la idea es cambiar eso un poquito para tener otro tipo de resultados. Y aquí lo interesante y lo muy chistoso de esto es que las condiciones antes estaban
sobre el conjunto, ¿sí? O sea, C es convexo, acotado y compacto. Y la idea es, la noción de compacidad va a salir del dominio de definición y va a ser transmitida a la aplicación, ¿sí? Entonces vamos a exigir que la aplicación sea compacta y vamos a levantar esa hipótesis sobre el conjunto. Entonces, aquí una aplicación compacta que significa que si toda sucesión acotada en el espacio inicial, se puede extraer una subsucesión convergente en el espacio final, imagen de la aplicación. Y con esto se tiene el punto fijo de Sheffer, en donde se tiene T, bueno, un espacio de dimensión infinita, T que va de en E, una aplicación continua y compacta. Y además, si existe una pequeña condición que dice que si uno está fuera de una bola y que para todo lambda sobre 0,1 se tiene esta cosa de aquí, que es una forma de convexidad, entonces T admite al menos un punto fijo, ¿sí? Y este resultado aquí es el resultado que se usa de verdad, ¿sí? Pero es una consecuencia del teorema de Lorer-Schauder, más general, pues esta es la versión que se utiliza así en la práctica, ¿sí? Entonces, este teorema nos va a permitir resolver las ecuaciones de Navier-Stokes estacionarias. Tenemos esta ecuación de aquí, que es Navier-Stokes estacionarias. Evidentemente, este P nos está molestando, entonces aplicamos el predictor de Lorer. Tenemos esta ecuación de aquí. Pasamos el laplaciano dividiendo, lo cual es posible a nivel de Fourier. Se tiene este tipo aquí y lo que se tiene es U igual a T de U, donde T de U es toda esta aplicación en azul. Entonces, para obtener una solución, lo único que hay que verificar es que T es continua con respecto a cierto espacio funcional, que es compacto con respecto a cierto espacio funcional y que verifica las estimaciones del teorema de Scheffer. Eh, Ahora, evidentemente no es tan directo, es necesario regularizar un poquito y por allá, o sea, ajustar un poquito, calibrar un poquito las cosas, pero en este espacio, en este marco de ecuaciones de Navier-Stokes estacionarias, el espacio H.1, espacio sobre H1, funciona muy bien y funciona a las mil maravillas y se obtiene la existencia de una solución, ¿sí? El único problema es que se obtiene únicamente la existencia, pero no se tiene absolutamente nada sobre la unicidad, ¿sí? Y el problema de la unicidad es un problema abierto, ¿sí? O sea, es un problema difícil y hasta ahora nadie sabe decir nada al respecto. Bien, ya que me faltan unos pocos minutos, pasemos a la conclusión. La conclusión de toda esta charla es que existen muchísimas otras técnicas para obtener la existencia de soluciones, ¿sí? Yo solo tenía 45 minutos, así que solo pude dar 3 que son las que actualmente estoy utilizando, ¿sí? Eh, y en todas mis investigaciones utilizo al menos una de las 3. Y ahorita estoy tratando de luchar con un teorema de Scheffer para estudiar la existencia de cierto tipo de ecuaciones en derivadas parciales. Y son herramientas que uso así día a día, ¿sí? También es muy importante recalcar que primero se verifica la existencia y solo luego se puede continuar el estudio, ¿sí? O sea, mientras no hay existencia no hay nada de lo cual se pueda hablar, ¿sí? Entonces, luego se puede ver la unicidad, lo cual, como dije, no necesariamente es un problema fácil. El problema del millón de dólares de Navier-Stokes está relacionado con la unicidad, ¿sí? O sea, si ustedes están en capacidad para soluciones globales de tipo Loret de mostrar la unicidad, se ganan $1 millón. O sea, significa que la unicidad es un problema difícil, no es un problema sencillo, sigue abierto. Hay otros problemas ahora de tiempo de existencia, local, global, ¿sí? Los teoremas que he expuesto hasta ahorita dan esencialmente resultados locales. Para obtener soluciones globales hay que trabajar un poquito más, pero ahí sí ya se mediría el tiempo. Y pues una vez que hay la existencia, pues se puede estudiar otro tipo de propiedades y en particular la regularidad. Y con eso hay muchísimo trabajo, o sea, con eso basta y sobra para trabajar y divertirse con todas estas ecuaciones, algunas que he dado, pero una vez más hay otras ecuaciones que requieren otras técnicas. Si por ejemplo a estas ecuaciones les ponen un i complejo adelante, las cosas cambian completamente. Si se cambia un poco la estructura de la ecuación, estas técnicas ya no funcionan y hay que utilizar otras técnicas, ¿sí? Entonces eso es esencialmente lo que quería decir. Tenía 45 minutos, entonces con esto voy a parar aquí. Les agradezco a todos por su atención.